Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Albertini. ¿Me pueden oír? ¿Me pueden oír? ¿O quieren que vaya al podio? ¿Me pueden oír bien? Sí. Es que siendo un ex maestro tengo un vozarrón. Así que, pero bueno, nada. Muchas gracias por todas las atenciones. Y es en realidad un gusto y un verdadero placer y un verdadero honor participar en este homenaje a Eberto, ¿verdad? Cuyo nombre y circunstancias aún es desconocido entre muchos cubanos. En primer lugar, un saludo para todos de Belkis, con la que estuve en contacto hace unos días, y como siempre agradeciendo el que recordaran a Eberto. El ensayista Montaigne decía que un buen ensayo es un texto que va dirigido a un amigo desconocido. Con lo que quería decir es que va dirigido a personas que conocían aquel texto, ¿verdad? De lo que él iba a hablar. Y yo creo que tengo la certitud de que todos ustedes conocen Fuera del Juego. Lo han leído de una forma, lo han leído de otra, y así. Así que eso es una ventaja. Luego, para los bibliófilos, como ya Luis despejó el misterio, la edición cubana, que la pueden leer, la pueden hojear aquí, que la dedicó Eberto, pero nada, es un detalle, ¿verdad?, interesante de poder tener esa edición. Bueno, al punto. Voy a prescindir de la introducción que lleva el ensayo destinada en general a esclarecer a Padilla y Fuera del Juego, porque ustedes todos conocen los hechos y saben lo que ha ocurrido. Si hay todavía algo que quieren conocer, los refiero a los documentos de Lourdes Casal y en la edición conmemorativa del poemario que vio la luz en 1998, publicada por Universal. Sin lugar a dudas, es un libro que irrumpió en la poesía cubana con fuerza explosiva y que puede ser, si no el libro cubano de poemas más impactantes, original e interesantes en la segunda mitad del siglo XX, sí el más controversial. Nos cabe pensar en la dialéctica negativa de Theodor Adorno, el que disertando acerca de la obra de arte nos dice que toda obra de arte, inclusive las buenas y las más afirmativas, son polémicas. Una genuina crítica consiste en una aproximación única, penetrante y recreadora a su objeto, del cual exterioriza potencialidades de vida. No es nuestro propósito ofrecer un estudio detallado del poemario, ni de abarcar en su totalidad todo el empuje lírico del autor. Nos interesa, sí, resaltar el hallazgo de los valores humanos más universales y perennes que se dibujan en los poemas. Queremos por igual reexaminar la visión poética de la realidad histórico-social que lo originó y destacar ciertas características que creemos importantes, tratando así de articular su vigencia lírica después de medio siglo. La toma de posición de los poetas frente a los problemas individuales y colectivos que se desprendieron de la Revolución cubana y de sus consecuencias a lo largo de los años se ha manifestado en distintas formas. A menudo esta toma de posición, o si se quiere, esta voluntad de penetración de los hechos que determinaron la revolución y de las circunstancias postrevolucionarias, se muestra en el caso de la lírica en una poesía de particularísima emoción personal, autobiográfica, narrativa, y que significa a la vez una toma de conciencia de gran valor histórico, como se verá el día en que se haga el recuento final de la historia generacional literaria de estos años. Uno de los caminos fundamentales de la poesía moderna es el seguido por Whitman y Neruda,
y de igual modo por Padilla, en este tal vez su más conocido poemario. Poetas de la limpia solidaridad humana, poetas de la protesta que no tiene que llevar rotulación específica, preocupados por el destino común de todos y la condición humana definida por la esperanza que persiste frente al sufrimiento, la intolerancia y la violencia. Así, Fuera del Juego pertenece a ese privilegiado y reducido grupo de libros que unen a su mérito literario propio otros méritos de tipo histórico-social, que los convierten en hitos, si no fundamentales, sí por lo menos definidores del proceso evolutivo, en este caso, de la literatura nacional cubana. Interesa, pues, dejar constancia de una obra de excepción como esta, dentro del panorama bien probado, pero de intención diversa y calidad desigual de la poesía cubana contemporánea. No obstante, antes de adentrarnos en la claridad poética de Fuera del Juego, de su empuje sísmico, de su honestidad expresiva y también su contenido humano, debemos referirnos someramente a otro libro de Padilla, El justo tiempo humano, que data de 1962. Ya se dibujan en este primer poemario muchas de las características que van a sonar redoblantes en Fuera del Juego. Borges, en uno de esos rotundos juicios a los que nos tiene besados, ha dicho que todo poema termina siendo una elegía. Comencemos así por hablar del tono elegíaco en la poesía de Padilla, donde encontramos un gran número de exponentes, ya desde el poema Dones, que abre El justo tiempo humano, y que es tal vez uno de los mejores poemas del autor. Leemos, cito: «No te fue dado el tiempo de la gracia, no se abrieron para ti blancos papeles por llenar, no te acogieron, fuiste un niño confuso, golpeaste y protestaste en vano». Fin de cita. Estos versos van seguidos por el poema Padres e Hijos, donde encontramos a un poeta con una inquebrantable fe en la vida. Hay descripciones llenas de imágenes sensuales que nos muestran la autenticidad de un recuerdo de juventud, cuando nada ha dejado de ser aún tierra germinal. Cito: «Donde el mismo ayer sigue buscando soledades y anhelos», fin de cita. O cito: «Un asalto de sombras en los aguanes», fin de cita. Y todo, cito, «clavado siempre entre la luz y el viento». Sin de cita. Tono impulsivo y directo que se va a repetir en Fuera del Juego, donde luego encontramos, cito: «Los que se alejan siempre son los niños, sus dedos aferrados a las grandes maletas, donde las madres guardan los sueños y el horror». Fin de cita. Padilla huye de toda posible confusión con el poeta de vocación trascendental, metafísica, y hace una primera profesión de fe humanista que apunta a una dimensión social objetiva, además de la individual subjetiva, y que en ningún momento traicionará a lo largo de su poesía. Tal vez parte de la importancia del justo tiempo humano radica en su desafío verbal, en su comprensión de la dialéctica de la vida. Por todo ello, este primer libro, independientemente de sus valores poéticos autónomos, es indispensable para entender con mayor penetración toda la obra posterior. La poesía registra la huella que en el espíritu del poeta dejan los hechos, los que concretan su tiempo. Padilla siempre nos dijo que Fuera del Juego era un libro sobre la historia. No obstante, tal vez obsesionado con la idea de la responsabilidad del poeta, Padilla no venera la historia, sino la verdad que se afirma en ella, que es lo que le permite salvar su alma creativa. En el poema Una época para hablar nos dice, cito: «Y a nosotros, ¿qué nos sobrevivirá? Atravesados como estamos por una historia en marcha, sintiendo más devoradoramente, día tras día,
que el acto de escribir y el de vivir se nos confunden. Fin de cita. Pero no hemos de aventurarnos mucho en el libro, puesto que en los 2 versos iniciales del conocido poema que lo abre en tiempos difíciles, encontramos la primera justificación. Cito: a aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. Fin de cita. El poeta es enclavado a un nuevo mundo a través de unos tiempos difíciles en el que es absorbido por el llamado de la historia y donde tiene que ofrecerlo todo. Y lo más horrible de esos tiempos difíciles es que el poeta no encuentra escapatoria, como bien ha apuntado el profesor Eduardo Lolo en un invaluable ensayo sobre el poemario que acompaña la ya citada edición aniversario de 1998, publicada por Universal. Así, en el poema En lugar del amor, leemos, cito: siempre más allá de tus hombros es algo que ya nunca podremos evitar. Hay una lista de desaparecidos, hay una aldea destruida, hay un niño que tiembla. Fin de cita. En el poema, también los humillados, leemos nuevamente la intrusión inexorable de la historia y la arenga dolida del poeta. Cito: levántate miedoso y vuelve a tu agujero como ayer, que la historia es el golpe que debes aprender a resistir. La historia es ese sitio que nos afirma y nos desgarra. La historia es esa rata que cada noche sube la escalera. La historia es el canalla que se acuesta de un salto también con la gran puta. Fin de cita. La historia se convierte esencialmente en una pesadilla. Tengamos presente que la historia no lo es solo de los datos externos y las emociones a ellos directamente adscritas, sino también de las más trascendentales inquietudes del espíritu. El poeta le canta al hombre, pero no al hombre indiferenciado o abstracto, sino al hombre histórico, metido en sus innegables circunstancias, moldeable por el tiempo, haciéndose a sí mismo dentro de él y cara ya al destino. Debemos aclarar que es poesía testimonial, sí, pero no poesía social, en el sentido que se le suele dar al término. Una característica que vemos en Padilla es su facilidad versal y por ende, como ya hemos dicho, un dejarse ir espontáneamente en el verso impulsivo. Porque el poemario, francamente, no conversa sino aúlla, pero nunca sin perder el aliento. La verdad que en esto pueda haber no debe convertirse en tópico. Padilla era un poeta de gran riqueza expresiva y fuerza creadora, y no un ser intuitivo que escribía a ciegas. Heberto sabía muy bien por dónde andaba. Fuera del juego se lee más con los nervios que con los ojos. El poemario puede mirarse en realidad como una obra autobiográfica. El poeta nos ofrece una biografía que es evidentemente la suya propia, personal, inalienable, pero cantada, narrada de tal modo desde un ángulo histórico y con una conciencia solidaria de su condición de hombre, que adquiere valor de tipicidad, dimensión colectiva y, si se quiere, testimonio de su tiempo. Cito: nosotros que estamos viviendo en los últimos años de este siglo, deambulamos incapaces de improvisar un movimiento que no haya sido concertado. Nosotros seguimos construyendo el imperio. Es difícil construir un imperio cuando se anhela toda la inocencia del mundo. Fin de cita. Obra autobiográfica que profundiza el cauce único por el que en realidad discurre la poesía de Padilla. Su empuje cala en una forma expresiva que el poeta ha hecho por un lado de su realidad de hombre y por otro de hombre social. Lleva al verso como intuición de auténtico poeta el relato fluyente de sus tiempos existenciales y vividos. De este contraste, de esta confrontación,
surge la bien dosificada vena realista de Fuera del Juego, y de ella su contundente fuerza y empuje líricos. Es tal vez una vieja fórmula estética, esa de los contrastes, de conocida eficacia, pero de ella surge la chispa de lo afectivo, de amargura y ternura, de tristeza y amor, que nos hiere y deslumbra, que nos enriquece en experiencia, que nos llena de vida. El poeta descubre la realidad dura y cruel y, digamos, despiadada de la revolución, y el sentimiento de revuelta ante esa realidad despierta en él una nueva visión del mundo y un sentido nuevo de su misión como hombre y como escritor. Así leemos en el breve poema Poética, cito: «Di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto». Fin de cita. Estos versos, en realidad, son una declaración abierta del papel que Padilla reserva para su poesía. Una bandera enarbolada contra la mentira humana, un estandarte a favor de la justicia y de la verdad. Es una confesión de poesía civil, de poesía militante, de poesía inscrita en la línea de un realismo histórico, es decir, de una realidad humana colectiva que lucha por la implantación de esa justicia, de esa verdad a la que todos los hombres tienen derecho. Estamos muy lejos, pues, de la poesía musical, de la poesía que separaba la palabra poética de las palabras de la tribu, como decía Mallarmé. Es más, en una línea opuesta, el autor ironiza en uno de los poemas finales titulado «No fue un poeta del porvenir», sobre su propia poesía, lejana del esteticismo como juego verbal, como la expresión de una trascendencia que encubre, junto con la opresión y el engaño, la incapacidad creadora, es decir, la repetición de viejas fórmulas poéticas válidas. Diríamos que es la utilización poética de la contraposición entre vida e historia por encima de un presente insatisfactorio. Así nos dice, cito: «Habló mucho de los tiempos difíciles, analizó las ruinas, pero no fue capaz de apuntalarlas». Fin de cita. Padilla no se hace ilusiones y termina el poema diciendo, cito: «No hubo nada extralógico en su lengua, envejeció de claridad, fue más directo que un objeto». Fin de cita. Por igual, en el poema que da título al libro, un poema preciso y desnudo, y que irónicamente va dedicado al autor de epitafios, Yannis Rizos, que se encontraba confinado en una cárcel de Grecia, donde Padilla terminó después en una cárcel, no en Grecia, pero bueno, leemos, cito: al poeta despídanlo, ese no tiene aquí nada que hacer, no entra en el juego, no se entusiasma, no pone en claro su mensaje, encuentra siempre algo que objetar. Fin de cita. Y en el poema «Mis amigos no deberían exigirme», nos dice desafiante, cito: «que de una vez aprendan que solo siento amor por el desobediente de los poemas sin ataduras, que están entrando en la gran marcha, donde camina el que suscribe como un buen rey al frente». Fin de cita. La voz que comienza expresando un acontecer particular se hace por igual intérprete de un hecho colectivo. En una reveladora memoria, el poeta español José Hierro nos ratifica que un poeta escribe para entenderse a sí mismo, que es la única manera de que puedan entenderlo los otros, ya que somos una porción de esos otros, y solo puede hablarse de los demás cuando se habla para uno mismo, porque hay que haber vivido entre los demás. Padilla, así, reivindica la fusión de lo individual y lo colectivo. El intento del poeta de unirse a la voz común, al clamor que pide y que clama y que suplica. La decepción, el abatimiento del hombre en la adversidad,
lucha, pájaros negros, bofetón, fugitivos, tristeza, locura, son voces que encuentran aquí su más patética expresión. El uso de frases rotundas y como sincopadas alcanza un intenso dramatismo. Es el intento del poeta de unirse a la voz común, al clamor que pide, que grita y que suplica con reiteración obsesiva. Cito: los poetas cubanos ya no sueñan, ni siquiera en la noche. Fin de cita. Cito: el hombre fatalmente condenado a su época. Fin de cita. Cito: la noche entera se la pasó gritando hasta el final. Fin de cita. Cito: ámalo, por favor, que es el herido que redacta tus proclamas. Fin de cita. Cito: te pones a gritar en el cuarto vacío. Fin de cita. Cito: nosotros somos el hedor de los grandes cadáveres. Fin de cita. Cito: se desgarraba el pobre esperando el último bofetón. Fin de cita. A través del poemario, en un mundo en crisis, el poeta ha descubierto la palabra poética en un lenguaje hasta cierto punto heroico y las realidades vivas de su tiempo. Trata de orientar su vida y su poesía hacia un fin colectivo en el que su personalidad y su misma vida se integran plenamente. Habla en su nombre, sí, pero también en el de los demás hombres, en especial en el de los que por diversas razones permanecen en un trágico silencio. Cito: de nuestra muerte no hablo, ya estamos olvidados. Hablo de lo que no habla, de los testigos mudos. Fin de cita. Hay que tener presente por igual la ideología y los símbolos de terror y del totalitarismo, entre comillas, de los que nos habla Eduardo Lolo en su ensayo, el que ya me ha referido en la edición aniversario, los que quedan nítidamente retratados en numerosos poemas. Así leemos en uno de ellos, cito: un abedul de hierro hecho a prueba de balas y de siglos, un abedul que sueña y gime, todos los muertos que hay en Rusia le suben por la savia. Fin de cita. Fuera del juego es un libro, Fuera del juego es un libro donde impera la sombra. Lo cromático está casi completamente ausente. Caso curioso, en una sociedad donde los colores y la luz imperan. Yo se lo dije a Berto en una vez. Berto, en este libro no hay color. Me miró con esa cara de como descubriera el aire frío y me dice, se cogió de hombros y me dijo: lo escribí en blanco y negro. Eso es lo que me dijo. Pero bueno, tenemos un mundo apagado, incoloro, y el poeta canta sabiéndose parte de un caos que lo atormenta y que le depara muy pocos momentos de felicidad. Padilla nunca cierra los ojos a la angustia y al dolor del hombre. El poemario pudiera clasificarse como una, para usar un verso de Padilla, formulación rabiosa de la vida. En el poema Los alquimistas. Es un esfuerzo cada vez más intenso y exacto de mostrarnos cómo la mirada la mirada poética cala en la realidad, la relaciona con lo humano y así revela valores fundamentales. Sin alojarnos mucho de nuestro tema, un caso que merece la atención lo encontramos en el poema La Hora, donde la muerte es aceptada como algo congénito al existir, como parte integrante de la vida misma en su más íntima vitalidad. Cito: mi hora vendrá, me llamará despacio con el zurrido ajeno de las bocas que han dicho mi nombre en todas partes. Te esperaré, hora mía entre todas las horas de la tierra. No habrá sueño o fatiga que depongan el párpado entreabierto de espiar tu señal. Siempre ha dolido mi ojo en vela. Fin de cita. Y el poema termina aferrado a la esperanza. Cito: que de algún modo sepan que no todo fue inútil, que tuvieron sentido mi impaciencia, mi canto. Fin de cita.
Hay que añadir que en este poema Padilla utiliza, no lo hace con mucha frecuencia, pero utiliza la metáfora y no la imagen, la que ha hecho, la que utiliza mucho. La hora es la muerte, con frecuencia. Nunca dicen precisamente que la hora es la muerte, sino que al hablar de la hora nos hace que nos demos cuenta de que alude al momento final, creando un espacio emotivo total, en vez de hacernos pensar en el grado de correspondencia persistente entre hora y muerte. Luego, en uno de los poemas finales del libro La muerte de los osos de invierno, nos recalca en forma palmaria que, cito, de nuestra muerte no hablo, ya estamos olvidados, fin de cita. Nuevamente aquí la palabra, la voz, instrumento del poeta, es elemento de unión y solidaridad, de común historia y colectiva condena. No hay que arrinconar tampoco la intensa ironía corrosiva y permeable del libro, desde la primera hasta la última página. Con ella se cumple, como en toda gran poesía, la necesaria transubstantación para alcanzar valor genérico y asumir un sentimiento general, transmitiendo a la vez testimonio de una situación en la que participamos por la vía emocional. Los ejemplos son numerosísimos. Citaremos algunos. En el muy conocido poema Instrucciones para ingresar en una nueva sociedad, un poema genial, leemos: lo primero, optimista; lo segundo, atildado, comedido, obediente; haber pasado todas las pruebas deportivas; y finalmente, andar, como lo hacen cada miembro, un paso al frente, 2 o 3 atrás, pero siempre aplaudiendo, fin de cita. O en el poema Para escribir en el Albion de un tirano, donde sabemos de qué y de quién está hablando, y como en un presagio acerbo nos dice, cito, protégete de los vacilantes, porque un día sabrán lo que no quieren; protégete de los balbucientes, de Juan el Gago, Pedro el Mudo, porque descubrirán un día su voz fuerte; protégete de los tímidos y los apabullados, porque un día dejarán ponerse en pie cuando entres. Cada vez que leo este poema, me viene a la mente siempre a los versos de Antonio Machado, que dice, no sé si los conocen, tu profecía, poeta, mañana hablarán los mudos, el corazón y la piedra. Eberto está de lleno aquí estos versos en el espíritu machadiano. Por igual encontramos en el poema, dicen los viejos bardos, un amargo mensaje de rigurosa lucidez lleno de cáustica ironía hacia los poetas. Cito, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso, fin de cita. Padilla tal vez nos está diciendo que es solo a través del acto poético en que se puede encontrar una salvación, o quizás, si se quiere, en palabras del poeta Wallace Stevens, una redención. Así leemos en el poeta titulado El único poema, donde el bardo levanta la verdad insondable de su canto. Cito, entre la realidad y el imposible se bambolea el único poema. Reténlo con las manos o con las uñas o con los ojos, si es que puedes. O la respiración ansiosa, dótalo con paciencia de tu amor, que te descubra si es diestro porque es ágil, con los oídos alertas porque es sordo, con los ojos muy abiertos porque es ciego. Fin de cita. En el poema Paisajes, en cuyo sarcástico título, en vez de cantar la vitalidad y belleza del paisaje cubano, nos pone el poeta de cara a cara con la visión de un telón urbano que va, cito, descascarándose con el agua y el sol, fin de cita. Y los carteles y anuncios, cito, chisporrotean rotos bajo la lluvia, fin de cita. Es la decrepitud de un paisaje, de una sociedad que realmente está desintegrándose. Poesía narrativa de gran valor humano y afectivo es la de Fuera del Juego.
y, si se quiere, profundamente histórica. Va atravesada por la memoria punzante y dolorosa de un tiempo real, en el que el poeta inserta no solo su caso personal, sino que también y al mismo tiempo pretende y busca la dimensión generacional, el solidario sentir, pero siempre arrancando de la individualidad, única e insustituible aventura existencial. No obstante, después de haber hecho discurrir su mirada sobre la realidad de Cuba, el libro cierra con unos breves y serenos versos, algo tibios, que proyectan una firme posición encarada hacia el futuro y ofrecida a los demás. Así leemos en el poema Vámonos, cuervo, cito: vámonos a buscar sobre los rascacielos el hilo roto de la cometa de mis niños que se enredó en el trípode viejo del artillero. Fin de cita. Fuera del juego es un libro que exige una urgente e imperativa necesidad de supervivencia. Padilla nos da una poesía testimonial que es inexorable consecuencia de su época. Recordemos que la poesía es ante todo conocimiento y exploración, un rastrear dentro de sí para conocer mejor, y este poemario es testimonio de una verdad intensamente vivida. Una manera directa y profunda de enfrentarse con los valores centrales de la existencia humana. No hay aquí nada más lejano al slogan de Baudelaire, el arte por el arte. No hay aquí nada inventado ni producto de fantasía poética. La tuvo, desde luego. Cuando un poeta ha vivido y ha sido herido por un tiempo dramático, no puede encerrarse en su torre de marfil y entretenerse en oler delicadamente una flor, sino que su poesía tiene que reflejar de algún modo la realidad cáustica del momento histórico que ha vivido. Heberto, el polemista, el sazonado intelectual, el provocador de crítica y controversia, se convirtió en el poeta maldito, como Baudelaire y Rubén Darío. Era y es un poeta de gran riqueza imaginativa, y su ejemplar inspiración y el denso mundo de su expresión estuvieron siempre al servicio de su verdad de hombre y de escritor. Padilla falleció en el año 2000 y hoy puede medirse con larga vara el alcance de lo que ha significado una figura como la suya en las letras cubanas. Concluyendo nuestra exposición, estos poemas no son vana palabrería, sino algo estremecedoramente vivo. Padilla fue un hombre cuyo latido lírico, jugoso y maduro, nos alcanza y nos conmueve. Tal vez lo que le da valor poético a este libro no son tan solo el tema y la actitud que en él aparecen, sino el modo en que estos han quedado configurados. Su rasgo dominante, el empuje testimonial de un hombre, de un lugar y su historicidad, la visión de Berto y su afán lírico en refrendar las realidades centrales de una sociedad en crisis, a través de ese don creador, alcanzar significados universales. Para algunos, fuera del juego, tal vez haya perdido algo de actualidad, pero su empuje literario, su perspectiva diacrónica y el marco histórico que le dio cabida siguen aún vigentes. Muchas gracias.